Disney se ha visto envuelto en algunos escándalos en los últimos meses, sobre todo en el que se le denunciaba de la desaparición de una supuesta pequeña niña de 4 años que habría sido secuestrada en los baños del parque de diversiones. A raíz de esto, en el internet se ha especulado muchísimo, pero tras una reciente investigación que me di a la tarea de hacer respecto a denuncias de padres que aseguraban sus hijos habían sido violentados en el parque de diversiones, y no solo eso, descubrí una denuncia de un hombre llamado Dana Bowell, quien asegura un hombre había secuestrado a su hijo y lo había ingresado a los túneles subterráneos del parque de diversiones. Curiosamente, esta denuncia fue hecha en la Fiscalía de California en el año 2015. Curiosamente, y aunque ya no me sorprende, esta noticia jamás se hizo eco en los noticieros. A continuación, te citaré el testimonio del padre y lo que su hijo aseguraría fue lo que le habría sucedido en el parque de diversiones. En honor al tiempo, hemos de empezar. Yo soy host y seré tu anfitrión. Estimado fiscal, es con un corazón angustiado que comparto con usted una experiencia aterradora que viví en el lugar donde se supone que es el más feliz de la tierra. Mi nombre es Dana Bowell y mi hijo desapareció en Disney solo para contarme una historia escalofriante después. Mientras explorábamos el parque, mi hijo desapareció repentinamente. El pánico se apoderó de mí mientras lo buscaba frenéticamente sin éxito. Fue solo después de un tiempo agonizante que lo pude encontrar, temblando y con los ojos llenos de lágrimas. Lo recuerdo como si fuera ayer. Aquella mañana de sábado me levanté y dispuse llevar a mi hijo a disfrutar de una tarde en Disney World. Cuando llegamos, nada era fuera de lo normal. Nos subimos a alguna de las atracciones y también hicimos largas filas en los shows temáticos que se presentarían aquel día. Siempre acostumbro estar de la mano de mi hijo, pero como él tiene 12 años, pensé que no pasaría nada grave si me iba por unos churros al puesto que estaba al lado de una de las atracciones. Le dije que no me tardaría demasiado, pero que por favor continuara en la fila y no se saliera del lugar. Sorpresivamente, y sin tardar más de 15 minutos en comprar estas golosinas, al regresar me encontré con la noticia de que mi hijo no estaba en la fila. La señora que estaba atrás de nosotros me dijo que no vio en ningún momento que mi pequeño hijo se haya ido de ella. Entré en desespero. Pienso que todas las personas de la fila notaron lo que estaba sucediendo, pero para mi buena suerte, el señor que estaba al frente de nosotros me dijo que un hombre se le acercó y que le dijo algo al oído, y de inmediato mi hijo se habría ido con este señor. Al enterarme de esto, entré en histeria. El señor que vio irse a mi hijo me dijo que lo sentía mucho, pero pensó que quizás se trataba de algún familiar de él y por eso tampoco intervino. No vio nada sospechoso. Yo, por supuesto, le pregunté por favor que me dijera cómo estaba vestido, cómo podría identificarlo. El señor solo me pudo decir que notó que tenía una gorra con el icono de Mickey Mouse en la visera. De inmediato, las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. La seguridad del parque empezó a hablar por sus radios. No entiendo bien qué estaban haciendo. Yo les reclamaba que por favor localizaran en las cámaras a ver quién se había llevado a mi hijo. El supervisor me dijo que por favor fuésemos a unas oficinas que no estaban muy lejos del lugar. De inmediato así lo hice. Cuando llegué empezamos a revisar las cámaras, pero curiosamente, justo cuando el de seguridad empezó a mostrarme ciertas imágenes, otro supervisor se acercó de inmediato y me dijo que habían encontrado muy probablemente a mi hijo. Yo, muy asustado pero emocionado, salí corriendo al lugar en donde ellos me dijeron lo habían encontrado. Cuando llegué, me llevé la sorpresa de que aquel niño que había aparecido no era mi hijo. El supervisor me indicó que si él era mi hijo y yo le contesté que no, que por qué motivos estaban poniendo tantas trabas y haciéndome perder el tiempo cuando evidentemente ya les había dado toda la información respecto a cómo estaba vestido mi hijo. Resulta que aquel muchacho ni siquiera estaba perdido, estaba muy cerca de sus padres.
Debo confesar que perdí el control y empecé a insultar al supervisor, a decirle de que por qué me estaba haciendo perder mi tiempo. Regresamos de nuevo a las oficinas, pero por algún motivo el supervisor iba a un paso muy lento. A mí no me importaba, yo iba corriendo. Cuando llegué, curiosamente, me di cuenta de que el personal al parecer estaba terminando una llamada. Yo, desesperado, le dije que por favor me muestre las imágenes y que de inmediato quería ver la presencia policial en el parque de diversiones. Para este punto habían pasado alrededor de 40 minutos. Cada momento para mí era agonizante y desesperante. Cuando volví a insistir al guardia que me muestre las imágenes, por algún absurdo motivo me dijo que no podía mostrármelas si no estaba en presencia del supervisor. Yo frenéticamente empecé a insultarlo y le dije que el mismo supervisor fue quien me hizo perder el tiempo yendo a buscar a otro muchacho que ni siquiera era mi hijo. Aquel hombre replicó exactamente lo mismo, que no podía mostrar las imágenes si no estaba el supervisor. Salí a la carrera en busca de este hombre que me había hecho perder el tiempo. Ahí lo vi caminando con una lentitud impresionante. Era como si de alguna manera quisiera retrasar algo. Era como si estuviesen escondiendo algo que claramente hoy sé. Cuando por fin vi que se acercó a mí, le pegué una insultada y le dije que por favor tomara esto con un poco más de seriedad y que también me informe si la policía ya estaba al tanto. Él me replicó de inmediato que efectivamente los oficiales de policía están llegando. Mientras yo lo apuraba y caminábamos nuevamente a las cámaras de seguridad, me di cuenta que el supervisor recibió una llamada. Habían encontrado a un muchacho sentado y llorando afuera de uno de los establecimientos en donde se almacenaba utilería que se utilizaba, por supuesto, como disfraces para los personajes del parque de diversiones. De inmediato el alma me volvió al cuerpo. Tenía el presentimiento, este presentimiento que solo un padre tiene, de que su hijo estaba bien. Cuando llegué, estaba ahí. Me arrodillé y empecé a pedirle perdón. Él solo lloraba y tenía una mirada muy inquietante. Este tipo, que hasta el día de hoy lo recuerdo, el supervisor, se acercó a mi hijo y le frotó la mano en la cabeza y le dijo que si se había perdido, que no se preocupara, que era muy común que los chicos se pierdan de vez en cuando. Yo sentía que algo no andaba bien. La mirada de mi hijo, sumamente avergonzada y por supuesto con temor, me lo decía. Yo le pregunté insistentemente que me dijese qué había sucedido. Pensé que al inicio no quería hablar porque estaban el supervisor y demás empleados del lugar. Quizás se sentía un poco avergonzado, ya que mi hijo tiene 12 años y se podría decir que no le gusta llorar delante de nadie. De inmediato, el supervisor nos ofreció unos tickets de cortesía por lo que había sucedido e incluso ellos decían que aunque no era su culpa, sentían mucha pena por lo que había sucedido y por las molestias causadas. Incluso nos ofrecieron un almuerzo en el parque de diversiones, pero mi hijo asentaba con la cabeza de que ya se quería ir a casa y así lo hicimos. Cuando nos subimos al carro, ni siquiera intenté reprenderlo, pues vi que estaba muy asustado y al final era mi total responsabilidad. No podría decir que es culpa de mi hijo, pero intentaba preguntarle qué era lo que había sucedido, por qué se había salido de la fila. Y aquí es donde va la versión de mi hijo y que me hizo darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. La versión de mi hijo es que mientras él estaba en la fila, un hombre con una gorra de Mickey Mouse se le habría acercado. Mi hijo sabe muy bien que no debe hablar con desconocidos, pero él pensó que era un trabajador del parque de diversiones, por eso no vio muy raro en hablarle. Este hombre le preguntó a mi hijo si estaba con sus padres. Mi hijo, por supuesto, le dijo que yo había ido a comprar unos churros a la vuelta. Mi hijo me asegura que este hombre le dijo que si quería, podía ayudarme a mí y a él con unos pases express para no tener que hacer la larga fila de 28 minutos. Mi hijo, incrédulo por supuesto e ingenuo, aceptó, pero él le dijo que lo acompañe para poder dárselos y así podamos avanzar mucho más rápido en la fila. Mi hijo asegura haber estado caminando con este hombre. Le dijo que ingresara a una tienda de acopio en donde al parecer se almacenaban cajas y utilería del parque de diversiones. Cuando mi hijo entró, automáticamente la puerta se cerró. Este hombre le había cerrado la puerta por la espalda, dejándolo atrapado totalmente.
Me cuenta mi hijo que empezó a golpear desesperadamente, pero absolutamente nadie venía por él. Al pasar 40 o 50 minutos, mi hijo, sumamente preocupado, intentó esconderse detrás de alguna de las cajas que estaban por ahí. Escuchó cómo la puerta de hojalata se abrió. Los pasos se acercaban hacia él. Era el mismo hombre que lo había encerrado, pero justo cuando empezó a acercarse lo suficiente, recibió una llamada. Este hombre contestó el teléfono y, acto siguiente, procedió a decirle a mi hijo que se podía ir y que mucho cuidado con lo que decía, porque la próxima vez no saldría con vida. Señor fiscal, esta es una denuncia directa al parque de diversiones de Disney World. Lo que le han hecho a mi hijo, a más de un secuestro, es una amenaza. Al día siguiente regresé al parque a contar esto, pero el supervisor me trató de neurótico y loco. Estoy dispuesto, señor fiscal, a dar mi versión libre y voluntaria en cualquier juzgado del estado de California, pero pido por favor que se haga una investigación sobre este tema. Yo no soy uno más de esos oportunistas que busca demandar a Disney para ser compensado con millones de dólares. Yo quiero justicia respecto a lo que a mí y a mi hijo se nos hizo. Y estoy 100% convencido que Disney está detrás de esto, sobre todo sus empleados y administradores. Espero su pronta respuesta. Atentamente, Dana Bowell. Han pasado largos años y este testimonio jamás vio la luz. Solo puedes encontrarlo en denuncias hechas e interpuestas al parque de diversiones. Por algún motivo, este caso no tomó la notoriedad que debería. Más aún cuando estamos hablando de un posible secuestro. Al parecer, Disney siempre se sale con las suyas y este no sería el primer y último caso. Quiero que me dejes en la caja de comentarios @host. Yo sí creo, si piensas que este testimonio puede ser verídico. O que me pongas @host. Yo no creo, si piensas que este testimonio puede ser falso. Si este caso te entretuvo y sobre todo te informó un poco más de lo que sucede en Disney, por favor, no olvides dar tu pulgar arriba. Recuerda que suscribirte al canal es totalmente gratuito y me estarías ayudando al crecimiento del mismo. Ayúdame a llegar a la siguiente meta y es la de los 30,000 suscriptores. Hay muchísimo esfuerzo detrás de cada investigación y video que estás viendo. No olvides que yo soy Host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.